estamos en el servicio público, tenemos algunas limitaciones distintas, diferentes de cualquiera de los ciudadanos de este país. Y es que nuestra privacidad no tiene el mismo nivel, no tiene la misma densidad ni la misma estructura respecto de lo que por privacidad puede entender cualquier ciudadano común de nuestro país. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros los servidores públicos tenemos que asumir de que estamos expuestos a una lupa ciudadana mucho más exigente, y está bien que así sea, y que en consecuencia no podemos oponer el mismo grado de respeto a nuestra privacidad como lo pueden hacer desde luego los demás ciudadanos de la República. En mi opinión, nosotros tenemos que aceptar que estamos desde luego sujetos a un nivel de control mucho más riguroso, mucho más penetrante, que yo me atrevo a decir que solamente nuestra alcoba está vedada a esa intromisión en el buen sentido de la palabra del interés ciudadano respecto de qué es lo que hacemos nosotros y cómo hacemos nuestro trabajo los servidores públicos de esta República. Porque en la medida que vayamos derribando las barreras que ha situado en un pedestal inalcanzable al funcionario público, pues también estaremos contribuyendo eficazmente a recuperar la salud de nuestra República, para entender y empoderarnos de lo que es público, que nunca más debe ser el concepto simplista que lo público es de todos pero a la vez de nadie, sino que debemos entender que lo público es lo único verdaderamente nuestro, de cada uno de nosotros. Porque el ejercicio, apreciados compatriotas, de la ciudadanía requiere de un trabajo permanente, continuo, constante. Esta herramienta tan solo será eso, es como el martillo para el carpintero, es como el equipo de soldadura para el metalúrgico, es tan solo una herramienta que requiere que la ciudadanía haga uso de ella para que genere resultados positivos y permanentes en nuestra forma de vivir en sociedad. Y yo desearía que esta ley sea una de las que más vida, más entidad, más virtualidad tenga en el Paraguay, porque tanta falta hace que nosotros avancemos en nuestra comprensión y empoderamiento de lo público para sentirnos realmente ciudadanos del Paraguay. Porque en la política han pasado tantas cosas negativas y siguen pasando cuestiones que realmente nos desencantan, nos denigran, nos agreden, porque en la política todavía no hemos logrado una fórmula eficaz de filtros, de contrapesos y de controles efectivos para que al servicio público solo arriben aquellas personas que realmente tengan integridad en todo sentido, que tengan preparación en todos los aspectos fundamentales para hacer frente a los desafíos que supone administrar lo que es de todos, lo público, porque nosotros podemos tener muy buenas leyes, pero si seguimos teniendo funcionarios, servidores públicos de bajo nivel en todo sentido, pues seguiremos soportando una degradación institucional en nuestra República que nos situará en posiciones aún más alejadas del desarrollo integral que se observa en el plano de la humanidad en los países con mayor desarrollo, y no nos merecemos eso. El Paraguay necesita despertarse,
Necesitamos dispersarnos, compatriotas. Necesitamos ser mucho más exigentes con nuestros servidores públicos. Y esta herramienta que ha sido tan trabajosamente lograda gracias al empeño, a la vocación de los propulsores de esta normativa, que se los reconoce como el grupo impulsor que durante más de una década pudo sostener la lucha hasta que se dotara a la sociedad de este instrumento legislativo, de esta ley que, reitero, entendemos es fundamental como una herramienta para consolidar ciudadanía en nuestro país. Muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer al Centro de Estudiantes por la invitación, saludar especialmente a los integrantes de la mesa, a los miembros del cuerpo docente de la Facultad de Derecho y a todos quienes hoy comparten esta noche importante aquí en la Facultad de Derecho. Nosotros somos políticos, no podemos negar nuestra condición, y como políticos tenemos grandes deudas con nuestra sociedad, y eso sentimos permanentemente, tampoco eso podemos negar, pero también tenemos la firme convicción de que el único camino que todos tenemos que trabajar para cuidar es el camino de fortalecimiento de la democracia. Queremos mejorar la calidad de nuestra democracia. Y soy un convencido de que esta ley mejora la calidad de nuestra democracia. Esta idea de que el ciudadano tenga derecho de acceder a la información pública no es una idea nueva. Otros países ya desde hace mucho tiempo tienen leyes que justamente facilitan al ciudadano acceder a cualquier información de carácter público. Hoy, para que uno pueda acceder a la información en la función pública, va a disponer de que la ley 5282 le otorga esa posibilidad de acceder a cualquier información en cualquier lugar donde se manejen los recursos públicos. A nivel interno aquí en la universidad, en la Facultad de Derecho, el alumno, el docente, tendrá la posibilidad de acceder a la información que hace a la Facultad de Derecho, en todos los sentidos, no solamente en la utilización de los recursos. Tardamos más de 20 años para reglamentar el artículo 21, justamente una ley que está establecida en el mejor de los casos para que el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo puedan rendir cuenta de la utilización de los recursos. El Congreso Nacional, tanto diputados y senadores, por unanimidad hemos aprobado esta ley, entiendo, por unanimidad, porque entendemos que ese es el camino y porque reconocemos la lucha de muchos ciudadanos que durante todo este tiempo reclamaban y reclamaban de que el artículo 28 tenía que tener una ley que la reglamente y que esa ley era un derecho ciudadano. En la medida que utilicemos bien la ley, será útil para el ciudadano. Esta ley es el resultado no solo del trabajo del parlamentario, sino es el resultado de una larga lucha ciudadana, de la necesidad que tenemos de mejorar la calidad de nuestra democracia y asegurar el futuro de quienes habitamos esta querida tierra para hoy. Este es un tiempo de grandes cambios y la ley indudablemente es un instrumento. Ahora habría que reglamentarla, pero después habría que colocar la voluntad de quienes deban cumplirla, que tendrán que ser obligados también para que la norma no quede simplemente en una mera declamación de buenos propósitos, como ha sido también la larga historia jurídica del Paraguay. Nosotros estamos acostumbrados a redactar normas y yo digo que vivimos en una inflación
legislativa en América Latina y fundamentalmente en Paraguay. Y seguimos creyendo construir el sentido de la democracia a partir de la formalidad de ella. La democracia es participación, la democracia es compromiso, la democracia es responsabilidad, la democracia es conocer no solamente cuáles son nuestros derechos, sino también cuáles son nuestros deberes. Porque una ciudadanía sin deberes, que no excita a la norma, que no reclama, que no proyecta el reclamo de conocer sobre algo determinado, puede quedarse simplemente en la mera declamación de que la norma existe, pero o no se cumple, como decían anteriormente los conquistadores españoles en esta parte del mundo, o unas normas que están allí pero que no son utilizadas por desconocimiento o por incapacidad de los ciudadanos. El Paraguay vive una gran transformación y esta celebración, que creo absolutamente justa, la haga la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, que es depositaria de una larga tradición de debates en torno a estos temas, me parece que es el gran logro de la civilidad de los últimos 25 años de democracia. Nos ha costado muchísimo eso y ha significado, ¿por qué no?, superar grandes barreras y grandes desconocimientos. Cuando el señor Daniel Vargas Tellez solicitó a su intendente municipal, el ingeniero Gómez, en San Lorenzo, de manera absolutamente respetuosa, saber quiénes eran los nombres de las personas que trabajaban y cuánto cobraban, la respuesta fue de una tal insolencia que recordaba los peores tiempos de la oscuridad prefeudal. Lo trató más o menos como un atrevido ciudadano que no tenía el derecho a saber de lo que él estaba reclamando. Lo peor no fue solamente eso, fue el fallo en primera y en segunda instancia. Lo que resolvió la Cámara de Apelaciones es digno de ser estudiado por cada uno de ustedes. La respuesta de los 3 miembros de la Cámara de Apelaciones tiene la misma carga de insolencia, arbitrariedad y la falta de respeto a un ciudadano como había tenido la primera respuesta de su intendente. Afortunadamente se corrigió eso en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dentro de un par de días se recordará su primer año. Y eso fue el comienzo de un tsunami. Se alinearon los astros para que nosotros los paraguayos tengamos ley. La cosa tuvo que ser superada incluso ante las peores formas de interpretación. Había un periódico que decía que no hacía falta esa norma porque ya era suficiente como viviéramos. Claro, no quería nadie que intermediara entre el poder del acceso a la información y la información que era dada a cada uno de los ciudadanos. Tampoco deseaba por nada de que alguien le interrumpiera en ese proceso que acumulaba el poder desde la difusión de esta norma. Hubo un par de diputados que incluso fueron más lejos en una cuestión que debería también ser estudiada en la Facultad de Derecho, que dijo la norma no hace falta porque la libertad de expresión es un derecho natural. Una memez, una cosa como esta, solamente puede haberlo dicho alguien que tenga la audacia insolente del ignorante, que trata de hacernos convencer de una cuestión como esta que bien vale un rebuzno. Pero creíamos profundamente que el pueblo paraguayo se merecía una norma de ese tipo. Por eso yo esta noche también quisiera agradecer a quienes fueron parte del grupo impulsor del acceso a la información por haber podido sostener el pulso a una serie de retardatarios que a lo largo de este tiempo quisieron imponer la opacidad y la oscuridad como norma. Por eso, en nombre de todo ese grupo, pido que Ezequiel Santagana se levante y reciba este aplauso. Hay otros más. Al lado de él se encuentra Rodrigo Medina, se encuentra José María Costa, se encuentra Agustín Carrizosa, se encuentra Juan Pablo Fernández, que son gente que también ha creído. Nosotros ya estábamos formando un equipo junior por si la pelea podría durar 50 años y algunos de nosotros desaparecieran. Ya teníamos una sub-17, una sub-20 y una sub-23, por las dudas, ¿no? Afortunadamente los diputados y senadores nos ahorraron ese gravoso tiempo. Yo creo que este es el comienzo para decir al Estado, organícese, porque de lo contrario serán juzgados en función del desorden en que viven. También nos va a permitir a nosotros visualizar con mayor claridad de qué Estado hablamos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos noción de cuánto gastan y cómo gasta nuestro Estado. Esta tarde decía un informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que se sentía orgulloso el Ministerio por mover la economía del país, ya que por cada kilómetro de empedrado ofrece 6 puestos de trabajo. Yo nunca sabía eso. Ahora está obligado el Ministerio a contarnos cuánta gente es empleada para construir 1000 metros de empedrado. Yo estuve pensando de que si el Paraguay pretende
generar empleo a partir de la construcción de empedrado, tendríamos que hacer una licitación de aquí a Alaska, que son 18.000 kilómetros, para que tengamos 120.000 funcionarios trabajando en dicho propuesta. Solo el activismo judicial hace que la norma exista. Lo demás es una entelequia. Solamente el hecho de reclamar y de exigir algo que existe en la norma nos convierte a nosotros en reales tributarios ciudadanos de la construcción de una democracia. Es cierto lo que dijeron ambos legisladores, hay una gran crisis de confianza entre mandantes y mandatarios y hay que reconstruir el puente roto entre ambos. Una de las formas para poder hacer esto es lograr que la información sea el puente sobre el que se construya de nuevo ese puente roto entre mandantes y mandatarios. No es suficiente con que sepamos tampoco qué es lo que hace el Estado y cuánto gana si es que no corregimos lo que está mal hecho. Si nosotros vemos aquellos números y aquellas cifras que realmente nos producen un asombro por la gravedad de los recursos que uno recibe para una función determinada, pero no cambiamos esa ecuación de poder, nos puede ir muy mal en la democracia. La democracia es un sistema que realmente debe conceder oportunidades a la gente. Y me encanta esa definición de Jefferson que decía la política o la democracia es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que tiene al menos una oportunidad. Y si nosotros no ampliamos las oportunidades con información que permita un debate conocido y capaz de engendrar incluso reuniones y agrupaciones nuevas, probablemente Paraguay volverá a caer en manos autoritarias, lamentándonos nosotros los demócratas de no haber sido dignos de construir durante este tiempo unos espacios de ilusión, de compromiso y de responsabilidad con la información. Qué linda palabra la palabra información, viene del latín informare, de poner en forma, de ver que algo que se encuentra torcido necesita ser reincorporado a una norma que haga que la visibilidad del mismo sea en perspectiva mucho más uniforme y no desviada o fracturada. Lo que tenemos ahora es un instrumento, tenemos propiedad sobre un insumo, pero lo que hagamos de ese insumo dependerá también nuestra capacidad de transformación de aquellas cosas que no nos gustan. Si no nos gusta el Estado que tenemos, pues cambiémoslo, pero para cambiar ese Estado debemos tener información que permita que ustedes puedan tomar decisiones que transformen esta ecuación perversa en la que aparentemente estamos entre todos funcionando para que venga un castigador de la democracia y que diga de que la única forma de vivir que tiene el paraguayo es con autoritarismo y con represión. Debemos hacer de la información, de estos instrumentos valiosos que tenemos, un gran elemento de cambio del Paraguay. Hay 280 y tantos mil funcionarios públicos. Nos gustaría saber cómo ingresaron, qué capacidad tienen. Ahora nos estamos puntualizando en varias cuestiones que nos asombran. Tenemos 90.000 maestros, de los cuales 80.000 habría que sacarlos porque no tienen capacidad para enseñar. Eso nos dice también que tenemos más de 140 millones de dólares en el CONACYT que no están siendo utilizados para la investigación como debiera ser. Nosotros estamos llegando bastante tarde a la repartija de la información como instrumento público. Somos el país número 100. Es un número redondo que vale la pena trabajarlo y responsabilizarnos con ese número. Pero también es un llamado de atención a renovar nuestro Estado. Si nosotros no queremos que alguien termine castigando el sistema por inútil, por incompetente o por corrupto, hagamos que la democracia sea viva. Acabemos con la formalidad de ella cada 5 años y vivamos un evangelio donde la información sea parte de ese debate extraordinario y enriquecedor que permite que los habitantes se conviertan en ciudadanos. Nosotros los paraguayos hemos tenido una larga tradición de gente con mayor capacidad que la que tenemos en la actualidad. Quizás muchos de ustedes no sean y solamente se encuentran dormidos ante una circunstancia como esta. Pero hace un año no teníamos nada. Y el coraje de un ciudadano y de un grupo de personas lo logró, juntamente con una parte de la clase política que entiende que hay que modificar la fórmula del mandato y hay que reconstruir el puente roto entre ciudadanos y políticos. Es nuestro tiempo, porque no solo nos jugamos una norma que hemos escrito y nos hemos dado, sino nos jugamos algo mucho más grande. Nos jugamos la posibilidad de ser un país democrático a corto plazo.